saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. En el día de hoy quiero que elaboremos juntos una tabla periódica en braille para las personas ciegas y una tabla periódica en letra imprenta .28 para las personas de baja visión. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. Para elaborar la tabla periódica para las personas ciegas necesitamos 118 cuadros de cartón paja de 9 centímetros de largo por 8.5 centímetros de ancho. Necesitamos cartulina o cualquier cartón que sea grueso de la misma medida que el cartón paja. Bueno, este es un poquitico más ancha, debido a que hay que cuadrar los textos en braille. La regleta con su respectivo punzón y pegante sintético. Todos estos cuadros se van a acomodar en una tabla que mide aproximadamente 1,70 m de largo por 1 metro de ancho. Aquí tenemos los textos que se van a escribir en braille en cada una de las fichas. Están en un punto pequeño, simplemente para que también lo puedan utilizar los y las estudiantes videntes. Pero estos son los mismos textos que se van a escribir en braille. Para las personas de baja visión, entonces vamos a mantener los mismos 3 colores. Entonces aquí tenemos en amarillo tenemos toda la información de los metales, en verde los metaloides, en azul los no metales. Estos textos están en un punto de letra 28, que son muy buenos para que ellos puedan manejar la información. Se va a trabajar en una tabla de las mismas dimensiones que la tabla en braille, con cuadros de aproximadamente 8,5 por 9 centímetros. El plano de construcción para la tabla periódica, tanto para personas ciegas como de baja visión, es este que tenemos acá. Se va a trabajar en una tabla de triplex de 1,75 m de largo por 1,10 centímetros de ancho. Acá se van a colocar, se va a hacer una cuadrícula, y esta cuadrícula va a tener una longitud de 9 centímetros, 9,5 de largo y 9 centímetros de ancho. Se van a mantener las dos convenciones que hicimos en la tabla pequeña que se hizo para entrenamiento. En esta parte se va a colocar el título, aquí va a ir la clave, estos van a ser los grupos que tendrán las 3 notaciones, tanto la de la UPAC como la del sistema europeo y la del sistema estadounidense. En esta parte vamos a colocar periodos escritos de las letras de para abajo con sus respectivos números, aquí en la zona de los lantánidos y la zona de los actínidos, y finalmente en esta parte de acá se van a colocar los créditos, es decir, la persona que construyó la tabla periódica. Los cuadros en donde se van a hacer los diferentes elementos químicos para las personas ciegas
que es digamos como la pauta central, están de acuerdo a lo siguiente. De todos los nombres de la tabla periódica, el más largo es el Rutherfordio, que es el elemento número 104. Como este elemento era digamos el más largo, eso determinó que los cuadros de cartón paja que se van a utilizar son de 8,5 centímetros de ancho y 9 centímetros de largo. Bueno, en la tabla periódica, tanto de las personas ciegas como de baja visión, se van a trabajar 11 datos que consideramos como los que más se necesitan, digamos, a nivel de educación media. Entonces, los datos que vamos a trabajar son el primero, que es el número atómico, que corresponde al número de protones y de electrones que tiene un átomo. En el segundo renglón irá el nombre del elemento químico, en el tercero el símbolo. El nombre sí va en español, pero este sí varía de acuerdo al idioma en donde se tenga la tabla periódica, mientras que el símbolo sí es universal. Luego viene el dato relacionado con la masa atómica, que recuerdan ustedes, tenemos un video que habla sobre la masa molecular y ahí tocamos este tema y decíamos que la masa atómica es la sumatoria de las masas de los neutrones y los protones, que son las partículas subatómicas que están en el átomo. Luego tenemos un dato que se llama el estado de oxidación, que se refiere al número de electrones que son transferidos o que son compartidos durante las reacciones químicas. Luego tenemos un dato que es la electronegatividad, que ya lo trabajamos en el video de las neuronas, y decíamos que es la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia sí mismo. Luego está la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de un elemento químico. Luego tenemos el llamado punto de fusión, que es la temperatura necesaria para que un cuerpo o un elemento pase del estado sólido al estado líquido. Y luego tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura necesaria para que un líquido pase al estado gaseoso. Como estos dos datos, lo que es la electronegatividad y lo que es la densidad son datos pequeños, aquí al lado de la electronegatividad hemos colocado en esta parte de acá el estado de la materia, perdón, el estado metálico, el carácter metálico, es decir, si el elemento es un no metal, es un metaloide, o si es un metal. Y al lado de la densidad hemos colocado el estado de la materia, es decir, si es un sólido, si es un líquido, si es un gas o si es un elemento sintético. Bueno, a continuación entonces tenemos que los datos que vamos a colocar vamos a escribir en braille y que vamos a colocar acá son estos, y van a ir en este orden. Entonces nosotros primero vamos a escribir en braille estos datos. Bueno, debemos entonces revisar, digamos, que todos los elementos químicos, que todos los datos hayan quedado de la misma manera. Esto sobre todo para mirar si de pronto nos hemos equivocado, podamos hacer la corrección antes de poderlo pegar aquí en el cartón paja. Bueno, este elemento químico, o sea, debemos recortar una vez que hemos escrito, porque el pedacito de
de cartulina de 180 gramos, que es sobre la que hemos escrito. Es un pedacito, un trítico más grande. Entonces lo que hacemos es recortar ahora. Vamos a adicionar el pegante sintético. Listo. Entonces, recuerden ustedes que utilizamos el repujador para repisar los contornos de los puntos y permitir que el pegante sintético se meta dentro de ellos, y eso hace que el elemento quede bastante duro y que pueda ser trabajado por mucho tiempo. Debemos dejarlo secar. Después de pasar un tiempo, aquí ya tenemos uno que está totalmente seco, lo podemos trabajar tranquilamente sin el miedo de que de pronto los puntos se nos vayan a dañar. Bueno, ahora procederemos entonces a colocar los datos. Estos datos, pues aquí digamos para el mostrario los tenemos en punto 28, que es el que se va a utilizar para las personas de baja visión. Aquí los tenemos en un punto 9. Debemos entonces recortarlos. Aquí los tenemos ya recortados y los vamos a ir pegando en esta parte de acá. El número atómico que está en esta esquina superior izquierda, pues lo vamos, es para las personas ciegas, lo vamos a colocar por cuestiones de visualización en esta parte derecha, y los demás los vamos a ir colocando debajo para que tengamos, digamos, el poder, digamos, guiar a una persona ciega, así nosotros no tengamos digamos, conocimiento del braille. Bueno, aquí ya tenemos entonces nuestro primer elemento, que en este caso es el hidrógeno, que tiene todos sus datos. Observen ustedes que así una persona no sepa braille podría guiar a una persona ciega, digamos, por ejemplo, en la obtención del número atómico de diferentes elementos químicos. Entonces podemos darles algunos ejemplos, buscar digamos, la masa atómica del hidrógeno, la masa atómica del sodio, del potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos podrán saber, digamos, en dónde está localizado. Ahorita más adelante veremos lo que es la clave. En la parte de abajo les dejo el link donde se hace una explicación teórica sobre todo de estos 11 factores que hemos tomado para trabajar en la tabla periódica de las personas ciegas y las personas de baja visión. De la misma manera, vamos a hacer todos los elementos de la tabla periódica. Aquí tenemos hasta el elemento 118, que es el oganesón. Entonces aquí ya están absolutamente todos los 118 para proceder a elaborar, a pegarlos ya directamente en los espacios de la tabla. Pues que recuerdan ustedes, dijimos que mide 1,75 de largo por 1,10 de ancho. Una vez que nosotros tenemos ya
digamos, todos los elementos químicos ya elaborados, procederemos entonces a hacer las partes que están, digamos, relacionadas con la información de la tabla periódica, es decir, la parte de los grupos, los periodos. Los grupos van a tener las tres numeraciones que, como ustedes recuerdan, explicábamos en el video que habla sobre los criterios de organización de la tabla periódica, que lo trabajábamos anteriormente. Veíamos que los grupos hoy en día, de acuerdo a la UPAC, se trabajan del 1 al 18, pero si usted o cualquier persona compra una tabla periódica en una papelería, va a encontrar que todas las tablas periódicas traen 3 numeraciones, que son estas 3 de acá. Entonces acá, por decir algo, tenemos el 17, que es el de la UPAC, el número romano 7b, que corresponde a la notación europea, y el 7a, que corresponde a la notación estadounidense. De igual manera, los periodos van numerados de 1 a 7, hasta las dos líneas que están en la parte de abajo, que son los lantánidos y los actínidos, que también corresponden a los periodos 6 y 7 respectivamente. Ustedes recuerdan que en el video que hablamos de los criterios de organización de la tabla periódica, están entonces, y construimos esta tabla. Esta es la que nos sirve de entrenamiento. Por ejemplo, la palabra periodo viene escrita hacia la parte de abajo. Entonces viene una letra sobre otra, vienen aquí establecidos, digamos, recuerdan ustedes que aquí están los no metales, que aquí están los metaloides, que estos de amarillo son los metales. Estos colores son los mismos colores que nosotros hemos mantenido, por ejemplo, para hacer la tabla periódica de las personas de baja visión, que trabajaremos ahorita en la parte más adelante. Si tenemos acá, entonces, digamos acá, la palabra periodo, nosotros entonces podemos escribir en braille, periodos, la P, la E, la R, la I, la O, la D, la O y la S. Y lo pegamos acá. Lo tenemos en letra imprenta, sobre todo para la visualización de una persona que no sepa braille, pero que quiere ayudarle a una persona ciega a que maneje la tabla periódica. Lo mismo vamos a hacer con los grupos, el título grupos, todo en mayúscula, y lo mismo acá en braille también todo en mayúscula. Ahora, es importante que expliquemos, por decir algo, absolutamente todos los elementos. Escribimos, por ejemplo, el elemento, este número, el número 1 en braille, y al lado pegamos el número en letras imprentas, como nosotros las manejamos continuamente. Y lo mismo la numeración acá que hacemos nosotros de los diferentes grupos, con las tres numeraciones. Aquí, por decir algo, tenemos el 17, entonces tenemos escrito aquí el 17 en braille, el 7b en números romanos y el 7a también en números romanos. Vale la pena aclarar que nosotros, cuando escribimos los números romanos, a pesar de que todas las letras aquí aparecen en mayúscula, nosotros lo único que tenemos que hacer es solo colocamos un símbolo de mayúscula, no dos, como digamos lo entenderíamos nosotros en cualquier texto. Entonces acá todos los textos se hacen acá. Esto se imprime
se imprime directamente de algún texto que hayamos escrito en un archivo, por ejemplo, de Word. Y al lado escribimos en braille una letra debajo de la otra. Recuerden que ya digamos, en la tabla que teníamos de entrenamiento ya habíamos planteado cómo se lee en la parte, digamos, cómo se lee hacia abajo. Decíamos que las personas ciegas pues están acostumbradas a leer de izquierda a derecha, pero acá tendrían que hacerlo letra por letra y hacia abajo. Todos estos digamos, los letreros, la información de la tabla periódica, los hemos montado en pedazos de cartón paja. ¿Por qué? Porque es necesario que la persona ciega entonces tenga una, digamos, como ellos están tocando a toda hora, entonces sepan dónde está el salto entre una parte y otra de la tabla periódica. Por ejemplo, cuando van a ubicar un determinado grupo. Finalmente acá tenemos un texto tanto en letra imprenta como en braille sobre la información de quién fue la persona que realizó la tabla periódica. Bueno, en el caso de las personas de baja visión, entonces nosotros encontramos que tenemos un archivo ya digamos en Word y lo hemos, digamos, lo imprimimos y tenemos aquí, como les decía anteriormente, hemos mantenido el color amarillo de acuerdo a esta tablita que tenemos de entrenamiento. Para los metales, el color azul para los no metales y el color verde para los metaloides. Se dan cuenta que yo he marcado digamos, con lápiz cada cuadro, y cada cuadro tiene las mismas dimensiones de los textos o de los cuadros que se van a trabajar para las personas ciegas: 8,5 de ancho y 9 centímetros de largo. Entonces lo único que hacemos nosotros en realidad acá es recortamos, ya hemos marcado, entonces recortamos los elementos químicos. Listo, acá ya tenemos, digamos, los elementos recortados y todos, absolutamente todos tienen la misma medida que los elementos químicos de la tabla periódica de las personas ciegas. ¿Por qué razón ocupan el mismo espacio? Porque en la tabla, cuando vayamos a pegar estas informaciones, entonces por un lado vamos a hacer la tabla periódica para las personas de baja visión y por el otro lado vamos a hacer la tabla periódica para las personas ciegas. De esa misma manera, entonces tenemos ya los elementos químicos todos recortados. Y acá están todos los elementos hasta el 118, que es el oganesón. Bueno, todas las tablas periódicas tienen una clave. Y la clave entonces es la que nos indica, por ejemplo, cuál es la información que hay en cada uno de los cuadros. Por ejemplo, si nosotros tomamos el tecnecio acá como ejemplo, entonces si queremos saber, por ejemplo, el primer dato que es, ya sabemos que es el nombre. Este dato es el símbolo, el número que está al lado del símbolo es el número atómico, este que está entre paréntesis es la masa atómica, este más 7 es el estado de oxidación, 1,9 es la electronegatividad, el 11,5 es la densidad.
2157 el punto de fusión, 4265 es el punto de ebullición. Este dato que tenemos aquí en esta parte es el carácter metálico y este que tenemos en esta parte es el estado de la materia. El carácter metálico se refiere a si es metal, metaloide o no metal, y el estado de la materia se refiere a si es sólido, líquido, gaseoso o sintético. En este caso ST significa que es un elemento sintético. Bueno, en el caso de las personas ciegas, pues es un poquitico más difícil, y entonces la clave debemos organizarla en tres partes. He tomado como ejemplo el hidrógeno, que es el primero el primer elemento de la tabla periódica. Aquí están los mismos datos, está el número atómico, el nombre, el símbolo, la masa atómica, el estado de oxidación, la electronegatividad, la densidad, el punto de fusión, punto de ebullición, y que corresponden a cada uno de estos renglones que tenemos acá. Aquí en la zona de acá, NM, por ejemplo, es el carácter metálico y G es el estado de la materia. Estado de la materia, entonces aquí viene si es sólido, si es líquido, si es gaseoso, si es sintético. Y el carácter metálico si es un no metal, si es un metaloide o si es, un metal, un metaloide o un no metal. Entonces esta clave de las personas para la tabla periódica de las personas ciegas se debe armar en 3 pedazos, e igual la hemos pegado en un pedazo de cartón paja para que sobresalga de los demás datos. En el caso de las personas de baja visión, pues es un poco más fácil. Pues tenemos el título, que también lo elaboramos, por ejemplo, en braille. Está totalmente escrito en braille, hay que hacerlo en 2 renglones porque realmente no nos cabe en uno solo, porque no tendríamos una regleta que nos escriba todo el texto tal como lo tenemos en letra imprenta. En este caso entonces tendríamos el título, todo lo imprimimos en un papel bond base 180. Imprimimos, por ejemplo, los elementos que corresponden a los grupos con sus tres notaciones, la de la UPAC, la del sistema europeo y la del sistema estadounidense. También imprimimos entonces el título de periodos, imprimimos los números que van a corresponder a los periodos e imprimimos el título de los grupos. Les recuerdo que en la parte de abajo les dejo el link donde se hacen las explicaciones relacionadas con los 11 tipos de datos o los 11 datos que trabajamos tanto en la tabla periódica de las personas ciegas como los de las personas de baja visión. En la tabla de 1.75 por 1.10 hemos elaborado el croquis de la tabla periódica. Por este lado se va a colocar toda la información para las personas de baja visión, y por el otro, que tiene el mismo croquis, se va a colocar la información para las personas ciegas. Tabla periódica para las personas de baja visión.
tabla periódica para las personas ciegas. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.